Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al tercer webinar sobre derechos, envejecimiento y VIH, un programa de capacitación en derechos civiles, políticos y sociales para personas mayores con el VIH. Yo soy Daniel Santa Isabel, soy coordinador de GTT y en este caso voy a ser el moderador de este tercer webinar. Os voy a presentar al resto de participantes de este webinar, que son Miguel Vázquez, que también está en GTT, Clara Ports y Estefanía Moscoso, que son dos voluntarias de la Universidad de Alcalá que colaboran con la Clínica Legal y que nos están ayudando en este proyecto. Y queremos dar también las gracias a Paulina Ramírez, que ha colaborado en la elaboración del webinar y también de la Clínica Legal y que también trabaja en GTT, que nos está ayudando muchísimo en este proyecto. Y después de las presentaciones, simplemente tres comentarios antes de que empecemos. El primero es que bueno, hemos leído vuestras peticiones y comentarios de otros webinars anteriores y vamos a intentar que este sea un poquito más práctico, hablando más de casos y dejando más tiempo para la participación. De cualquier manera, para participar, levantad la mano con el iconito que tenéis y yo os daré paso cuando sea necesario. ¿Vale? Por otro lado, estamos grabando el webinar. Lo que sí os voy a pedir es que cualquier pregunta personal nos la hagáis por privado o la hagáis en otro momento, porque luego vamos a colgar este webinar en nuestro web y por un tema de confidencialidad y de protección de datos, pues no es muy conveniente que haya temas personales que se comenten en el webinar. Así que cualquier pregunta que hagáis, que sea lo más general posible. Y si tenéis cualquier otra pregunta adicional, hacednosla por el chat o hacednosla llegar de cualquier manera y nosotros os contestaremos de manera privada. Y bueno, si hay preguntas interesantes, pues las podemos colgar también en nuestras redes sociales para que todo el mundo pueda conocer las respuestas. ¿Vale? Y en principio yo no tengo que comentar mucho más. Le voy a dar la palabra a Miguel para que comencemos. Una última cosa, por favor, mantened los micrófonos apagados para que no se oigan ruidos externos y eso, si necesitáis cualquier pregunta, levantad la mano y ya está. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, soy Miguel Vázquez de GTT. Bueno, como decía Dani, este es el tercer webinar del programa que hemos hecho o estamos haciendo GTT, el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, una ONG con sede en Barcelona y en Madrid, en colaboración con la Clínica Legal, que es una iniciativa de la Universidad de Alcalá de Henares. Este tercer webinar se centra, como ha dicho Dani, en la información, el derecho a la información y derecho a la participación. Yo soy del ámbito asociativo, como muchos de vosotros, que probablemente ya también nos conocéis, así que yo voy a centrarme más en aspectos más del día a día o más legos y dejaré la parte más técnica legal a nuestras colaboradoras Clara y Estefan, ¿de acuerdo? Perdón. Vale, decíamos que este es el tercer webinar. La serie ha empezado con cómo podemos vivir mejor ejerciendo nuestros derechos, que fue una presentación. El anterior se centró en intimidad y privacidad. ¿Y por qué pongo esto un poco en antecedentes? Por lo que ha dicho Dani, es algo que nos habéis preguntado y pedido, que además del webinar os gustaría encontrar información relacionada y que sepáis que aunque a veces los tiempos no son muy adecuados, sí que estamos elaborando materiales de apoyo basada en la recopilación legal que están haciendo nuestras colaboradoras, orientadas por Paulina. Y los webinars están grabados, como ha dicho Dani, y estarán disponibles en nuestra canal de YouTube. Estamos haciendo ahora mismo un cambio de web, eso es casi una primicia.
Y algunos de los enlaces, si estáis interesados, os los haremos llegar, ¿de acuerdo? Además de estos materiales directamente relacionados con el webinar, tenemos tanto Clínica Legal, que hace una labor muy buena de orientación jurídica, sobre todo en temas legales relacionados con la salud, y hace toda una serie de materiales sobre distinta temática, no solamente relacionada concretamente con este tema de envejecimiento, que también están disponibles, nos han sido tan amables de cedérnoslo para que estén disponibles para todo el mundo. Y nosotros, por nuestra parte, también hemos hecho el tema de hacerse mayor con el VIH, lo hemos estado tratando y pues quien nos conozca, pues ya conoce que hemos hecho varias guías, como estas dos que hay aquí, hemos hecho un estudio sobre envejecimiento y en general es un tema que, teniendo en cuenta, como se ha expuesto en otros webinars, la situación actual de la epidemia, en la que más del 50% de las personas con VIH en España ya tienen más de 50 años, el tema del envejecimiento, las comorbilidades, la polifarmacia, los derechos empiezan a ser un tema importante, ¿no? Vamos a dividirlo en dos partes, como he dicho, una parte derecho a la información. Y como decía, para los que nos conozcan, no es nada nuevo que la divulgación de información es una parte fundamental del ADN de GTT. Es decir, tenemos numerosas líneas de intervención, desde guías, desde la noticia del día, atenciones individualizadas, donde nos centramos sobre todo en proporcionar información. Consideramos que la información es algo fundamental para la persona. No solamente desde el punto de vista de derechos, sino ya lo veremos más adelante, tanto por testimonios como en el desarrollo de la exposición, como la información también tiene un valor terapéutico en cuanto a que te ayuda a tener una visión más realista y una sensación de mayor control sobre tu vida, ¿no? Por ejemplo, esto lo he ilustrado con una pequeña testimonio de una usuaria que nos hizo llegar este testimonio hace tiempo, ¿no? Que si supierais el bien que me hacéis, todo lo que sé es por vuestro trabajo, porque el médico que lleva 30 años viéndome, le digo, tengo náuseas. Ah, pues tu medicación no debería darte náuseas. Y ahí se queda la cosa. Cambia de tema cuando le digo algo, le pregunto una duda, hasta que encontré la revista con la que me saco de todas mis dudas. No soportan que los pacientes sepan más que la teoría. Esto es un poco, refleja un poco quizá una situación que ya no sea tan habitual, pero que sigue dándose, ¿no? Como hay veces que la información cuesta que llegue desde determinados canales que tendrían que ser más fáciles, o donde tendrían que ser más natural, ¿no? Desde el ámbito sanitario donde están atendiendo, ¿qué pasa? Porque hay veces que no está llegando. Y también es cierto que en toda esta historia que tenemos de atención, que llevamos ya, como veis por ahí, 25 años, el perfil de información también ha ido cambiando. Y ahora justamente tenemos que quizá el tratamiento o la posibilidad de los efectos secundarios graves quizá ya no es un tema tan relevante, pero el tema de los derechos, porque la sociedad se ha quedado un poco atrás, ¿no? La medicina ha conseguido mejorar y aumentar la calidad de vida de las personas con VIH, pero la sociedad sigue teniendo cierta decalaje respecto a estos avances y hay veces pues que se conculcan derechos de las personas, ¿no? Se junta los propios problemas que tienen determinadas estigmas asociados al VIH con estigmas propios del envejecimiento, se van juntando. Entonces, en cierto modo, este proyecto es una respuesta también vista desde la misma perspectiva de información y de participación, ¿no? Cómo queremos colaborar con gente que sabe más de leyes para ayudar a una mayor capacitación de las personas con VIH y de las personas que las atienden y las acompañan, como sus familiares o su personal sanitario. Vale. El derecho, como digo, yo voy a hablar un poco más general, luego tanto Stephanie con su parte como Clara van a ser mucho más técnicas, ¿no? Todos tenemos derecho a recibir una información clara y comprensible sobre cualquier tema que afecta a nuestra vida y al cuidado.
es importante, como he puesto antes en perspectiva los otros seminarios, estos webinarios que hemos hecho, porque en cierto modo están todos interrelacionados. La información forma parte de lo que necesitas para tomar decisiones, para participar, de lo que necesitas para poder llevar una vida significativa, ¿no? Que es un poco los temas que se han ido tratando, cómo la información forma parte del núcleo que lleva a que se puedan ejercer otros derechos. Además, como ya apuntaba antes, nos sentimos más valiosos y felices porque llevamos el timón de nuestra vida. Es lo que os decía, cuando nosotros atendemos a personas, hay veces que simplemente el hecho de saber una cosa, la información ya les sirve para tranquilizarse, ¿no? Para sentir el control. Además, hay estudios que demuestran que las personas, los pacientes, bueno, las personas que tienen una enfermedad y que tienen información, los pacientes informados tienen mejores resultados de salud, se pueden implicar mejor en su cuidado, entienden mejor qué pasa y por qué, y son capaces de tomar unas decisiones más correctas en colaboración con el equipo médico o sanitario que les atiende. Y aquí también hemos tenido de vez en cuando algún caso en nuestra ONG de hay personas que no quieren ser informadas o quieren solamente una fracción de la información y no quieren saber nada más. Y eso es algo que también hay que respetar porque forma parte de los derechos de la persona. Cuando se habla de información, hay que hablar también del consentimiento informado, obviamente. El consentimiento informado, como pone aquí, se basa en el respeto a la autonomía y autodeterminación de la persona. Es decir, se le considera un sujeto al que hay que informar para que pueda tomar las decisiones más adecuadas que afecten tanto a sus tratamientos, a sus opciones de vida, a los riesgos, como antes he hablado, de quizás de participación en ensayos, qué riesgos o qué beneficios puede conllevar. Es decir, la autonomía se pone en práctica a través del consentimiento informado. Y los profesionales sanitarios tienen que dar prioridad a la persona a que pueda elegir lo mejor para lo que ella considere que es mejor para sí. Es decir, nosotros siempre decimos, la última palabra en tu salud la tienes tú. Lo que ocurre es que también es importante que esa decisión sea una decisión informada, que sea con una información clara, que pueda ser que se haya entendido bien y que permita tomar las decisiones que uno juzgue más adecuadas. Vale. ¿Qué pasa? Que esto no siempre se cumple, ¿no? Hay veces pues que sobre todo nos hemos centrado en población que envejece. Existen distintos factores que pueden afectar a que las personas no reciban la información de forma adecuada para poder tomar las decisiones. Uno es el edadismo, es decir, se considera a la persona mayor como una persona que en el fondo no es capaz de entender la información, no se va a esforzar para darle una información porque en el fondo se considera que no va a poder usarla bien o no va a poder tomar una decisión de una manera consciente o autónoma. La infantilización de la persona, que también sucede, supongo que quien ha tenido personas mayores o ha acompañado a personas mayores, hay veces que se forma pues, la manera en que se hablan a estas personas, usando diminutivos, usando términos, infantilizándolos o no hablando directamente con ellas, hablando con las personas que las acompañan. Eso, en cierto modo, lo que es una manera de quitarles autonomía, es decir, a un niño lo que no tiene es responsabilidad. A un niño no le puedes pedir que tome una decisión, no le pides porque lo consideras eso que no es un adulto. Eso es un punto que puede afectar mucho a las personas mayores, ¿no? También puede suceder lo que decíamos antes con el primer testimonio. Puede ser porque se intente mantener una estructura, una relación de poder. El quien te atiende sabe lo que necesitas, sabe lo que puedes hacer, lo que no. Y si tú coges información o adquieres información, en cierto modo puedes cuestionar a esa persona. Hay veces que puede haber una resistencia, consciente o no consciente, a veces, que no es muy consciente,
a no transmitir información por no sentirse cuestionado posteriormente. O hay veces también, es verdad, que no hay que entender una mala idea o mala praxis, sino simplemente que hay veces que sucede pues que no hay mucho tiempo y se intenta en las consultas y hay veces que se intenta pues lo rápido, tú firma aquí, haz esto que es lo mejor y no se intenta pues de verdad transmitir la información a la persona. Hay veces que se transmite la información pero no se tiene cuidado de adaptarla. Hay veces que no se entiende, que la persona puede no entender determinados conceptos o determinados términos y no se adapta tampoco. Y por último, aunque luego Clara nos va a hablar un poquito más, es la brecha digital. A ver, actualmente las personas, no es que todas las personas mayores sean analfabetas digitalmente, pero sí que es cierto que la proporción de personas con menos facilidad o menos uso de las nuevas tecnologías suele estar entre las personas de más edad. También hay puntos que pueden afectar, que es, hay personas que pueden tener pocas capacidades económicas como para permitirse determinados dispositivos tecnológicos que nosotros damos por hecho que todo el mundo tiene, porque si tienes una pensión pequeña, pues a lo mejor no te puedes permitir determinada tecnología y a lo mejor no te puedes usar la aplicación que necesitas para no sé qué. Y luego está la brecha digital que viene del propio deterioro cognitivo. No pasa a todo el mundo, pero a medida que nos hacemos mayores perdemos capacidad mental, o muchos pierden capacidad mental. Bueno, hablo de un caso personal, de un familiar que aprendió a usar un móvil siendo mayor y al pasar un tiempo, cuando ya empezó a deteriorarse su salud, ya no era capaz de usar un móvil, ya no sabía usar un móvil. Y eso no es que no tenga la tecnología, no es que no tenga capacidad, pero lo que le pasa es pues, que el deterioro cognitivo, a medida que nos hacemos mayores, puede ser un factor también a tener en cuenta. ¿Vale? Aquí, para cerrar un poco esta parte, he escogido otro testimonio de otra persona que nos ha hecho llegar, ¿no? Que es, Creo que hace un ya poco se lo he una... dicho, Axel. No me acuerdo en realidad, que llevo unos días. Ya empecé a trabajar, recién ayer. Y Perdón, hoy creo que hay estoy alguien como, me con ha el... cogido como nueva, dice mi madre. Perdón, creo que hay alguien con Me el duelen los pies. micrófono abierto. Y vale, ahora miraré los. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te llevas programadas esas vacaciones con Anabela? Yo a Disculpen, los niños los disculpen. tengo Es que apuntados al casal y también están haciendo el cursillo de verano. Eso lo hacen desde Miguel, que puedes hay silenciarlo tú, es Neus. Es Neus, Ahí, sí, ya. sí, ya está, ya la silencié. Disculpas. Vale. Aquí es un poco una reflexión de que nos ha hecho llegar un usuario, ¿no? Sobre este tema, que considera que hay veces que no es que se niegue información, que diga, pues esto no te lo voy a decir, sino que se dan respuestas evasivas, argumentos que cuestionan si la dolencia que tienes la tienes o no, o dice, bien, yo no te voy a, pues vete a un especialista, es decir, un poco quitarse lo que se diría, quitarse el muerto de encima, ¿no? Y lo que esta persona reflexiona es, entronca un poco también con lo que había explicado yo o lo que nosotros desde la ONG también vemos, ¿no? De cómo el no tener información se torna perjudicial para la tranquilidad que muchas veces buscamos más allá de la terapia palpable con medicinas. Es retomar un poco la idea desde nuestra óptica de ONG de cómo la información en sí misma, al margen de que sea un derecho, también tiene una función terapéutica. Vale, aquí, como yo os decía, yo voy a estar más desde el lado de la ONG, más del Lego, y luego Clara será la que se va a encargar de aterrizar esto desde la óptica de derechos más claramente, ¿no? A la hora de, sobre todo en el ámbito sanitario, una serie de pequeños consejos que puede ayudar a que fluya, a conseguir mejor la información, es, por ejemplo, cuando vayas a una consulta, intenta llevar todas tus dudas apuntadas, porque muchas veces se nos ocurre algo, se nos olvida cuando vamos allí, y hostia, ya no se me olvidó, ahora ya no tengo que esperar otra vez. O si vas con alguien,
contribuye a crear esas estrategias, ¿no? Recuérdame que tengo que preguntar esto, ¿no? Recuerda que tú eres la persona que tiene la última palabra en tu salud y para tomar todas las decisiones necesitas información. Así que si hay algo que no entiendes, pregunta. Y si no lo entiendes, pide que te lo repitan y que te lo hagan de la manera más clara posible. Después hay veces que son ya temas relacionados con la edad, de que es temas físicos. Hay veces que nuestra vista empieza a no ser muy buena. Si te dan información escrita, intenta que la información sea legible o que te resulte legible o que sea una letra grande y clara. Y hasta aquí sería, digamos, la parte de la visión de la derecho a la información desde una ONG, y aquí dejo a mi compañera provisional, Clara, que hable de los aspectos legales. Clara, cuando quiera. Hola a todos y todas. Vale, pues sí, yo voy a hablar de los aspectos legales en el ámbito sanitario, que al final pues, es el que más suele preocupar y más importancia tiene respecto a los derechos de las personas con VIH, ¿no? Y para tener una información más global del derecho a la información en este ámbito, pues tendríamos que partir un poco de cuál es el objetivo de toda actuación dentro del ámbito sanitario respecto a cualquier paciente, pues garantizar su salud y mejorar su bienestar, ¿no? En el caso de las personas mayores con VIH, dado que se trata de una infección crónica y que su contacto con el sistema sanitario pues, es más estrecho, este objetivo tiene aún más importancia, y una forma de garantizar el derecho a la información respecto a este objetivo es establecer una relación basada en el buen trato. ¿Qué implica un trato adecuado o un buen trato? Pues que el personal sociosanitario respete nuestras decisiones como personas mayores con VIH y que ofrezca toda la información posible para que seamos capaces de actuar de forma consciente e informada. Esto nos ayuda así a conseguir el objetivo que mencionábamos, que sería pues, tener una mayor salud y poder disfrutar del máximo nivel posible de bienestar físico, mental y social, así como de un envejecimiento saludable y activo en un entorno donde se fomente nuestra vida independiente, la autonomía personal que mencionábamos también en el anterior webinar y que ha mencionado antes Miguel, y la participación social. O sea, es decir, el buen trato se opone a cualquier forma de discriminación, cualquier actitud paternalista o infantilizante, que son al final las que nos reducen nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. En el caso de los servicios sociales y sanitarios, el fomento y la preservación del mayor grado de autonomía personal tiene que ser un rasgo fundamental de su funcionamiento. Y como vimos en el anterior webinar, la autonomía en el ámbito sanitario se ponía en práctica a través del consentimiento informado. Es decir, nosotros recibimos una información adecuada y a partir de esta información es cuando podemos decidir libremente. De manera que si hablamos de autonomía personal, tenemos que volvernos a remitir a la ley que mencionamos en el anterior, que sería la Ley 41/2002, que enfatiza y establece los derechos que nos asisten como pacientes, garantizando nuestra participación activa en las decisiones que respectan a nuestra salud y promoviendo una relación médico-paciente basada en la información, el respeto y la confianza. Pues lo primero de todo, ¿de qué tipo de información estamos hablando? Pues sería cualquiera relacionada que nos permita saber o ampliar nuestros conocimientos sobre nuestro estado físico o nuestra salud en general, o nos permita mejorarla, cuidarla o preservarla. ¿Qué comprende esta información? Pues como mínimo tiene que mencionar la finalidad, la naturaleza de cada intervención, los riesgos y las consecuencias. Otro de los aspectos que nos podría causar inquietud o incertidumbre es lo que respecta a la titularidad del derecho. Los titulares somos nosotros como pacientes. Luego, ¿qué pasa
¿Pueden ser informados también mis familiares o cualquier persona vinculada a mí? ¿Qué pasa si tengo una incapacidad por declaración judicial o si en algún momento llego a carecer de capacidad pues, para entender la información a causa de un deterioro en el estado físico o psíquico? Respecto a los familiares, sí, pueden ser informados siempre que yo como titular del derecho lo permita. Luego, en cuanto a si tenemos una reconocida o la incapacidad por declaración judicial, también la ley establece que en estos casos se tiene que dar información de forma que se adapte a nuestras posibilidades de comprensión. Entonces, o sea, tenemos que seguir siendo informados igualmente. Y luego, en el caso de que nuestra capacidad se vea de carecer de capacidad para entender esa información, se tendría que poner en conocimiento de las personas que estén vinculadas a nosotros, por razones familiares o de hecho. Vale. Ahora, teniendo ya esta visión, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿qué supone que recibamos toda esta información y por qué es tan importante que la recibamos? Que al final pues, es el kit de todo el webinar, ¿no? Respecto a derecho a información. Pues es tan importante que recibamos esta información porque que recibamos una información completa y comprensible supone que podamos participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con nuestra salud, que ya lo veníamos mencionando, ¿no? Y, o sea, es decir, tenemos derecho a decidir libremente después de recibir toda la información adecuada. Ahora bien, para aterrizar un poco todo esto que estamos viendo, ¿cuál podría ser un ejemplo de vulneración clásico de mi derecho a la información asistencial o sanitaria como persona superviviente de VIH? Vale, pues un ejemplo podría ser que nos proporcionasen información incompleta sobre las opciones de tratamientos disponibles, o que el médico no nos brinde información completa sobre un cambio de tratamiento y no tenga en cuenta nuestra decisión al respecto, solo lo que él o ella considere mejor opción para nuestra salud o para nosotros, ¿no? Imaginemos que pues esta persona de la que hablamos ha estado viviendo con el VIH durante más de una década y ha estado siguiendo un determinado régimen de tratamiento. Acude a una consulta médica y deciden cambiarle el tratamiento. En lugar del que estaba recibiendo, le prescriben uno nuevo. Y le brindan una explicación poco clara, dando por hecho que cuenta con los conocimientos suficientes para tomar una decisión al respecto, ¿no? Esta falta de información puede limitar su capacidad para manejar su infección de manera efectiva y optimizar su calidad de vida al final. Entonces, además de que su derecho al consentimiento informado también se estaría vulnerando, puesto que no ha recibido una información completa y no puede decidir libremente, ¿no? No sé si alguno de vosotros os ha podido pasar alguna situación parecida o si os ocurre alguna... Bueno, Sí, Clara. dime. Sí, soy Miguel, no sé si me Sí, ves. sí, dime. Sí, mira, es que se me ocurría una cosa que es que, por ejemplo, ¿no? También como ONG, ahora mismo menos, pero creo que habíamos hablado durante un tiempo, el concepto I igual a I, indetectable es igual a transmisible, desde determinados sectores médicos, por ejemplo, no recomendaban esta opción. Decían que a pesar de toda la evidencia científica, decían, bueno, tú protégete. ¿Eso crees que podría ser una vulneración del derecho a la información que pueda afectar? Sí, sí, porque al final te están dando una información que no es completa, no te están dando información correcta al respecto. Entonces, en el caso de que consideremos que se está vulnerando el derecho a la información ahí, entonces ahí pues podríamos seguir, por ejemplo, en primer lugar, siempre es conveniente intentar resolver la situación directamente con el responsable de la atención médica, ¿no? O sea, el médico o el especialista que nos ha atendido. Si esto no es fructuoso, pues podemos acudir al servicio de atención al paciente, que todos los centros de salud y hospitales cuentan con ello, y allí nos pueden orientar para poner una reclamación.
y nos brindan asistencia también durante el proceso. Si esto tampoco es efectivo o no se resuelve la situación, podemos presentar una reclamación formal ante la autoridad competente, que en España esto se puede realizar ante los servicios de salud de cada comunidad autónoma, y también se puede acudir al defensor del pueblo si lo consideramos necesario u oportuno. Perdón. Y luego ya como último recurso, en caso de que se haya vulnerado gravemente nuestros derechos, podríamos acudir o podríamos recurrir a la asistencia legal buscando el apoyo de un abogado o especialista en esta materia, por ejemplo, pues como los servicios que ofrece la clínica legal, para que nos ayuden a evaluar la situación concreta y determinar si es posible emprender acciones legales adicionales. O sea, la mejor opción es ponerlo en conocimiento del centro, porque sí que es verdad que estos procedimientos y recursos pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Entonces siempre es recomendable buscar orientación y asesorarnos y asesoramiento adecuado para asegurarnos si estamos siguiendo el proceso correcto. Ajá. Nada. Vale, gracias. Nada. Bueno, sí, voy a seguir con, como mencionabas antes, la brecha digital, que es en conexión con todo lo que hemos venido comentando. Si nos remontamos un poco, o sea, hablamos de derecho a información, pero un derecho a información comprensible y accesible, y hasta el momento únicamente hemos hablado de derecho a información a secas. Entonces, teniendo en cuenta esto y que la brecha digital, los defectos de accesibilidad es otra de las situaciones que son significativas en lo que respecta a este derecho y su impacto en las personas mayores con VIH, cabría hacer algunos apuntes, ¿no? ¿Cómo se puede manifestar la brecha digital? Vale, pues por un lado, como comentabas antes, puede haber una falta de acceso físico a dispositivos electrónicos debido a barreras económicas o falta de conocimientos tecnológicos, o incluso aún teniendo acceso a internet o tecnología podemos carecer de habilidades digitales para navegar, buscar información de manera efectiva, ¿no? O utilizar aplicaciones y plataformas en línea. Esto puede generar una falta de continuidad en nuestra atención, limitar nuestra participación activa en la toma de decisiones relacionadas con nuestra salud. O sea, digamos que la brecha digital podría dificultar el acceso de las personas mayores con VIH a información accesible y comprensible. Y para abordar esta problemática sería, es necesario tomar medidas para cerrar esta brecha digital, como facilitar el acceso a tecnología, proporcionar capacitación en habilidades digitales, desarrollar recursos de información adaptados a las necesidades de las personas mayores. Esto es lo que podría garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a esta información y ejercer nuestro derecho a una atención médica informada y de calidad. Al hablar de brecha digital, consecuentemente tenemos que hacer también mención a la accesibilidad cognitiva, porque la relación es muy estrecha y significativa. La brecha digital haría referencia a la disparidad entre grupos en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la accesibilidad cognitiva es lo que garantiza que la información y los servicios sean comprensibles y utilizables para todas las personas, incluyendo aquellas que tengan pues, dificultades cognitivas o de procesamiento de la información. La falta de accesibilidad cognitiva puede aumentar la brecha digital. Si las interfaces digitales no están diseñadas para, teniendo en cuenta las necesidades de comprensión y procesamiento de información de las personas con dificultades cognitivas, se puede ver aún más dificultada nuestra participación y uso efectivo de estas tecnologías. ¿Qué podríamos hacer para cerrar esta brecha digital y promover la accesibilidad cognitiva? Bueno, pues lo que mencionábamos, ¿no? Diseñar y desarrollar tecnologías y servicios digitales comprensibles
intuitivos y adaptables a las capacidades de todas las personas. O sea, tener en cuenta el lenguaje que se está utilizando, la estructura de la interfaz, la disponibilidad de apoyos y herramientas de ayudas en caso de que se puedan necesitar. Entonces, si nos vamos a la legislación, sí que es verdad que existen muchas normas que promueven esta y reconocen la importancia. Perdona que te interrumpa. Dime. Antes de que te metas exactamente en la ley, creo que Luis o alguien de los que están con él quería hacer una pregunta. Ah, vale. Yo os he visto con la mano levantada. ¿Tienes el El micrófono micro está apagado. Ahora, dale. Ahora. Buenas Hola. tardes. Mi pregunta es, en el momento de que el médico me vea, si él tiene conocimiento de un medicamento, digamos, que sea menos agresivo o menos, digamos, que tenga menos contraindicaciones para mi cuerpo, ¿él me lo debe contar o yo tengo que preguntárselo a él directamente? Te lo debería comentar él, ya que si no te lo comentas estás saltando información que puede ser valiosa para mejorar tu calidad de vida, que al final es el objetivo de toda relación sociosanitaria. Sí, porque yo pues tengo entendido que todos los laboratorios constantemente están haciendo pruebas con nuevos medicamentos que cada vez sean mucho más efectivos y mejores, pues para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Entonces, no sé, pues con el transcurso de los años, pues la edad de las personas va cambiando y van teniendo contraindicaciones. Entonces, yo siento que deberían decirlo, mira, ya es mejor que para esta edad en la que te encuentras, cambiarte a este, que es mucho mejor y te va a mejorar para este momento. O sea, sé que la realidad es que sueles tener que ir tú preparado con preguntas para hacer respecto a tratamientos y no que son ellos directamente, o sea, como norma general, supongo, ¿no? No son ellos los que te suelen informar, pero es que debería ser al contrario, porque es lo que estábamos comentando. Al final, si no te están diciendo esa información, tú no puedes decidir libremente y la relación de buen trato está fallando. Ok. Entonces, lo primordial es que si yo veo que no se me está dando la información, es pedirla. Decirle a mi médico y decirle, mira, pues yo llevo cierta cantidad de tiempo o años, no sé, tiempo estructurado con este medicamento, pero yo siento que ahorita habrá algo mucho mejor para mí. No sé si... Entonces yo debería preguntarle al médico directamente. Sí. Si creo que no me da la información. No sé si Paulina quieres comentar algo. Sí. Luis, bueno, no sé quién está hablando. Porque habla Remy. Ah, vale, hola, encantada. Yo soy Paulina de la Clínica Legal. Nada, simplemente para complementar lo que te estaba comentando la compañera Clara, efectivamente, nuestro médico, o en este caso la persona encargada de desarrollar el ensayo clínico en el que estés participando, o si no se trata de un ensayo clínico, tu médico especialista debería darte la información relativa a los nuevos tratamientos que se están desarrollando y que pueden beneficiarte, ¿no? Para llevar mejor la infección o mejorar los efectos secundarios que puedan existir. Si este médico no te da la información, tú tienes todo el derecho, evidentemente como paciente, ¿no? Y como usuario de los sistemas sanitarios, de pedir esa información, ¿vale? Y tienes que, obviamente, obtener la respuesta, ¿vale? En el caso de que ocurriese alguna incidencia en ese intercambio de información, pues, como te decía la compañera, pues hay medios para que tú puedas exigirla o reclamar esa situación, ¿vale? Pero sí, o sea, es un derecho que tienen los pacientes de obtener toda la información relativa que les pueda afectar a su propia salud. Ok, gracias. Gracias, Leo. Gracias. De todas formas, o sea, sobre este tema, por añadir dos cosillas, subyacen otros temas detrás. Es decir, muchas veces los médicos no
ofrecen otro tipo de tratamientos porque piensan que, bueno, si este funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿No? O sea, si este está funcionando, o sea, no es solo por el hecho de que no te den la información, sino por el hecho de que, bueno, si algo está funcionando, que a lo mejor no debería ser así, lo mismo, pues a lo mejor pruebas otro te funciona todavía mejor, pero bueno, esa idea subyace. Incluso en algunos casos subyace un tema económico. Es decir, o sea, los hospitales, dentro de lo que cabe, ¿no? Tienen sus objetivos económicos, ¿no? Y tratamientos más caros y tratamientos más baratos, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos económicos del hospital también andan ahí detrás para que decidan ofrecerte uno u otro. Pasaba con el tema de los genéricos, ¿no? O sea, muchas veces te ofrecían genérico y no en 2 pastillas, que uno de marca en una, porque resultaba muchísimo más barato para el hospital. Claro. Y en general para el sistema sanitario. Entonces, que en esto no solo subyace el hecho de que te informen o que no te informen, que hay muchas otras cosas, ¿no? Que se podría hablar largo y tendido sobre esto. Sí, Claro. no, aprovecho, Dani, siguiendo con esto y cómo también efectivamente se puede hablar largo y tendido, porque cuando empezaron a hacerse las formulaciones aquí en España, había mucha gente que se quejaba que efectivamente es algo que tiene que hacerse con un criterio médico y no económico. Es decir, hay personas que incluso lo decían, que ellos no tenían ningún problema en tomarse 2 pastillas, que les daba igual y que si con eso contribuían a que pues, la economía o la sanidad fuese mejor, perfecto. Pero hay otras personas, sobre todo cuando son mayores, en las que tomarse una pastilla más es una carga que se suma a muchas pastillas que están tomando y que a lo mejor no es decir, bueno, por el criterio económico te doy 2 pastillas, que es lo mismo, o que no hay ningún criterio objetivo para decidir que no es equivalente a la pastilla en un único comprimido, excepto por la comodidad, pero claro, tiene otros factores que es justamente asociados con la edad, que es si me estoy tomando 10 pastillas, ahora me dices que me voy a tomar 11, pues tampoco me hace mucha gracia, ¿no? Y Totalmente. te digo, y eso es al revés, y gente que decía, pues es que no me importa, perfecto, pues si así hay más gente que se puede tratar y así la sanidad pues no se corta, pues yo me tomo 2 pastillas, no tengo problema. Pero eso es algo justamente que también lo veremos, que es cómo debe tratarse de una manera individual, la atención sanitaria a nivel individual, no como pues eso, decreto ley para todos igual, ¿no? Totalmente. Perdón, Clara. No, nada. Puedes seguir con la ley. Acabo ya en 1 minuto y ya estoy. Vale, y nada, lo que estaba diciendo es que sí que es verdad que existen un montón de normativas en la legislación española que reconocen y promueven la accesibilidad, la importancia de la accesibilidad cognitiva, pero cabría mencionar en concreto, en este caso, la 6/2022. ¿Y qué es lo que reconoce esta ley? Reconoce la accesibilidad cognitiva dentro de la accesibilidad universal, que es el término que se utiliza en toda la legislación, para permitir una fácil comprensión, comunicación e interacción a todas las personas. Y enumera los medios a través de los que se hace efectiva, como la lectura fácil o pictogramas, así como ejemplo, ¿no? Y luego también destacar que recoge distintos ámbitos de aplicación en los que se deben aplicar estas medidas específicas para garantizar esa igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, entre los cuales no solo está contemplado el ámbito sanitario, sino que también están otros medios en los que nuestro derecho a la información comprensible y accesible como personas mayores con VIH puede verse limitado, como sería la participación en la vida pública y en los procesos electorales, por ejemplo, que son el derecho a participación que también vamos a hablar ahora, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que esto quede recogido en la legislación o en un texto legal garantiza que todas las personas, independientemente de las habilidades o capacidades, además de la edad o estado de salud, puedan comprender, comunicarse e interactuar de manera efectiva en diferentes entornos, lo cual es un avance pues bastante importante. Y ahora creo que va a seguir Miguel con una introducción pequeña del derecho a participación, si no me equivoco, ¿no?
Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario sobre este tema? Sí, bueno. Vamos un pelín retrasados de tiempo, que son casi las 7, creo, ¿no? Así que voy a intentar ir un poquito más rápido en esta parte, ¿vale? Bueno, como os decía, todos los derechos que estamos viendo están muy imbricados entre sí. Es decir, el derecho a la participación está muy relacionado con el derecho a la información. Para participar, participar a fin de cuentas es tomar una decisión, y esa decisión tiene que ser una decisión informada para que sea la más adecuada para tu salud o para tu plan de vida, ¿no? Y todo esto está relacionado, como habíamos visto, con el derecho a desarrollar una vida significativa y con sentido, que era algo que se había tratado en otro webinar anterior, que está dentro de poco disponible también en YouTube. Y bueno, como aquí hemos hablado de un concepto que es el modelo de atención centrada en la persona, ¿no? Que es un modelo que ya está bastante extendido, empieza a extenderse bastante en ámbitos sanitarios, y que dentro de la atención a mayores es algo que también se quiere tener muy en cuenta. Es decir, es considerar a la persona en el centro como el eje principal de la toma de decisiones, considerando a la persona de forma individual, como decíamos antes, ¿no? No es tomo una decisión sin contar con la peculiaridad de cada persona, que no todas son igual, cada una tiene unas necesidades, y la personalización, la individualización de las medidas tienen el objetivo de garantizar la autonomía, independencia y calidad de la persona. Vale. Sin embargo, como digo, voy a hablar desde un punto lego, luego Stephanie aterrizará más estos temas desde el punto de vista legal, ¿no? Esto a veces no se respeta. Volvemos a lo mismo, edadismo, infantilización, igual que se oculta información al abuelo o a la abuela porque para qué lo vas a preocupar, también está el, bueno, no voy a esperar que tome una decisión, ya tomaré yo una decisión por él. Esto a veces se hace también, no necesariamente por mala fe, hay veces que se hace desde un punto de vista que dice, bueno, mira, prefiero dar prioridad a otros aspectos de su vida como su integridad física, su salud, y a lo mejor dejamos de lado otras decisiones y otras libertades que pueda tener esa persona, que quedan coartadas porque dices, bueno, esto es por su bien, pero a lo mejor su bien no es lo mismo como tú lo entiendes, como puede entenderlo esa persona, esa pérdida de participación o de aislamiento, que puede traducirse en un aislamiento. Hay veces, como digo, que no es mala fe, hay veces que es simplemente que la formación o la sensibilidad de las personas que atienden a estas personas que se hacen mayores y que empiezan, que ya no es tanto que se hacen mayores, ya que empiezan a tener problemas de dependencia, ¿no? Que empiezan a depender tanto físicamente como a la hora de ejercer otros derechos. Ya no pueden, digamos, ejercerlos de forma autónoma, sino que van a depender de que alguien les ayude. Bueno, como decíamos, el ámbito de toma de decisión del derecho a la decisión afecta a todos los aspectos de la vida, desde el político, social, al sanitario. Stephanie se va a centrar sobre todo en el sistema sanitario, pero aquí hace poco lo estábamos comentando con los miembros del grupo, como es un caso muy flagrante de una residencia de ancianos en la que les privaron del derecho a participación política. Les quitaron los carnés y no podían votar. Claro, es complicado, lo decíamos, porque se juntan muchas cosas. Al final hubo una formación política que denunció el caso y creo que consiguieron desbloquear la situación, pero claro, hay tal sensación como de fragilidad, ¿no? de vulnerabilidad, en la que si no consigo que me devuelvan un carnet, ¿cómo encima voy a yo a estar pidiendo derechos o pidiendo participación cuando
cuando me controlan la vida hasta este punto. Vale. También cuando estábamos preparando esta presentación, como digo yo desde el punto de vista completamente Lego, una cosa que me llamó la atención es que sale muchas veces la palabra esfuerzo, ¿no? Hay que hacer, digamos que exige una mayor proactividad. Obviamente es participar, de por sí implica una proactividad por tu parte, quieres hacer algo, no es simplemente un derecho más pasivo como que me llegue información correcta, sino que yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces, claro, esto supone que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer planificaciones, porque va a haber situaciones en la vida en las que probablemente lleguemos, en la que nos va a costar más, y hay que prever, ¿no? Prever, por ejemplo, intentar mantener relaciones activas para prevenir el aislamiento en el futuro. Exigir formar parte de todas las medidas y todas las atenciones que afecten a tu salud, lo cual también implica que te tienes que responsabilizar de ellas, ¿de acuerdo? Eso también tiene su contrapunto, ¿no? Y igual que en los casos anteriores, aquí he seleccionado un pequeño testimonio en el que creo que se refleja un poco esta parte, ¿no? Es en la que habla, pues sí, que el apoyo de las asociaciones está bien, pero que cada persona somos las que tenemos que tomar la responsabilidad de gestionar nuestras vidas. Tenemos que poner en práctica esta y otras leyes, somos la propia ciudadanía formándonos para ello. Obviamente están diciendo, de acuerdo, no solos, necesitamos ayuda, pero sí que por lo menos este testimonio está enfocado desde el punto de que entiende que requiere una actitud proactiva por nuestra parte, ¿no? Y aquí hay un pequeño enlace con una ley que ya habíamos comentado, la Ley 15-2022, que para la igualdad de trato y la no discriminación, que se dirige a todos los ámbitos en los que pueda haber discriminación, no solamente el sanitario. Lo que ocurre es que una de las cosas positivas que tiene esta ley es que, bueno, en el caso del ámbito del VIH, es que se reconoce de forma expresa la discriminación por estado serológico. Y también reconoce la actitud, la acción que pueden tomar las ONGs a la hora de ejercer estos derechos, de proteger estos derechos por parte de las personas que creen que se han sido vulnerados. Y aquí es donde aprovecho para que tenemos a Stephanie para preguntar cómo está esta ley, que creo entender que aún está poniéndose en marcha, que aún tiene que perfilarse, y es un poco preguntar qué tiene que hacer una persona que cree que ha sido vulnerado su derecho, en qué puede hacer o cómo puede acudir a una ONG. A mí se me ocurría, si estás en una comunidad en la que, por ejemplo, una comunidad autónoma en la que, por ejemplo, Castilla-La Mancha, en la que casi no hay organizaciones de este ámbito, ¿cómo puedes hacer? Y del otro lado, como organización, también me gustaría saber qué tendríamos que hacer las organizaciones que tengamos entre nuestros fines la defensa y protección de los derechos humanos, ¿no? Cuando nos llegan un caso como esto, de que una persona que crea que ha sido vulnerado su derecho. ¿Qué podríamos actuar? Si es que hay algo todavía, o sea, ya hay algo concreto que diga, sí, mira, hay que hacer así, o son detalles que se van a desarrollar más adelante. Y Miguel, muchas gracias por el pase. Efectivamente, como bien has mencionado, el derecho de participación no puede entenderse sin una debida información. Entonces, ligado a lo que nos mencionaba Clara, es importantísimo saber todo lo que implica el conocer a nivel médico, a nivel social, a nivel de la comunidad, todo aquello que implica un buen ejercicio de todos los derechos de por sí, para que sepamos y tengamos la información suficiente de acudir a las entidades correspondientes en caso veamos vulnerados estos derechos. Antes de responder tu pregunta, quisiera poner un poquito en contexto el marco legal.
vamos a ver, el derecho de participación es un derecho humano que a todos nos corresponde, independientemente del tema de la edad, independientemente de muchos factores. Esto está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, bueno, no los he detallado, no los he puesto textualmente aquí, pero justamente menciono cuál es la conclusión a que nos llevan estos derechos regulados a nivel universal. Esto implica intervenir en igualdad de condiciones, y al referirnos a igualdad de condiciones hace mención a la no discriminación en asuntos que le conciernen directamente en la vida diaria, ¿correcto? Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de que nosotros tenemos la responsabilidad de participar en aquello que nos concierne, en aquello que nos afecta, en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Ahora bien, aterrizando un poquito a nivel España, tenemos justamente la ley que nos has mencionado, que es la Ley 15/2022, que es la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. En este punto, vamos a mencionar 3 ítems básicos para no explayarnos tanto, y justamente en esta ley vamos a encontrar 2 artículos que nos van a ayudar a responder tu consulta respecto a qué hacer, a dónde acudir y qué podemos hacer en caso veamos vulnerados nuestros derechos. Para empezar, tenemos en la Ley 15/2022 un artículo específico que hace mención a la participación de las asociaciones u organizaciones que tienen un fin en común y tienen un objetivo principal, que es la protección de cierta comunidad o de cierto grupo social en situación de vulnerabilidad, ¿no? Para empezar, existe una serie de organizaciones, ONGs, asociaciones, que representan justamente un colectivo en particular. En este caso estamos hablando de personas con VIH. En la Ley 15/2022 vamos a encontrar la legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. ¿Qué da este artículo o de alguna manera cómo ayuda a defender estos derechos? Que gracias a esta ley, ¿vale? Independientemente de la cantidad de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, organizaciones de personas consumidoras, usuarias, en fin, encontramos asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos y van a estar legitimadas. Evidentemente, para que estén legitimadas tienen que pasar por un proceso que les da el rango legal o la capacidad de poder recepcionar las denuncias o las demandas o algunos temas en particular que cualquier persona haya podido sufrir, ya sea por la vulneración de sus derechos, acercar a estas organizaciones para que estas organizaciones puedan representar sin problemas frente a cualquier entidad o representarlos para hacer cualquier tema de acción legal, ¿no? Esto en el caso de la representación de estas organizaciones que ayudan justamente a recabar las demandas y las denuncias de las personas que se hayan visto vulneradas en el tema de sus derechos. Eso más o menos espero que haya podido apuntar a tu pregunta. Igual luego lo seguimos comentando, pero para cerrar un poquito esta parte, también menciono nuevamente esta ley, la 15/2022, y además de mencionar la legitimidad de organizaciones y grupos que tienen que estar legalmente constituidos para generar una representación a este colectivo de personas, en esta ley también encontramos específicamente el derecho de participación, ¿correcto? Y bueno, básicamente menciona la finalidad de la norma de asegurar la participación justamente en las actividades de estas organizaciones representativas de los intereses sociales afectados. Entonces, aquí resalto intereses sociales afectados, que nos conlleva a entender que son aquellos derechos de cuyas personas se sientan vulneradas o afectadas. Así como del conjunto, bueno, en este grupo de participación se mencionan a las organizaciones representativas, al conjunto ya sea de ámbito estatal, ¿no? Y constituidas cuya actividad está relacionada con la promoción o la defensa de la igualdad de trato y la no discriminación. Estos 2 artículos quería resaltarlos porque son los que se contienen en la ley 15/2022
ya se haya mencionado. Ahora, continuando un poco con este tema, quiero también mencionar la participación importante. Bueno, para cerrar un poquito, si vas a la diapositiva anterior, es en el tema, en las políticas públicas, también tenemos conocimiento que toda persona tiene derecho a formar parte, ya sea de una organización electoral o formar parte, o tiene el derecho al voto también. Entonces, todos por igual, independientemente de la condición que tengamos, de la edad, de cualquier tipo de estado, tenemos el derecho básico de participar activamente, como mencionabas, y de una manera proactiva en las políticas públicas que justamente conciernen a los intereses de todos en general, ya sea del grupo, un grupo vulnerable o ya sea de cualquier grupo que de alguna manera vea que constantemente ven vulnerados sus derechos. Esto en el tema del marco de la ley que nos habías mencionado. En la siguiente diapositiva, sí vamos a mencionar respecto al ámbito sanitario, como habías comentado. Existe también el derecho de participación en el tema de los ensayos clínicos. Aquí, en este punto, que también hay un marco legal que de alguna manera lo regula, que es el Real Decreto 1090-2015, menciona mucho también el derecho de la información, ¿no? El tema de los ensayos clínicos es un progreso científico que ha beneficiado a muchas personas. ¿Por qué? Porque gracias a estos procesos, gracias a estas investigaciones, gracias a estas pruebas, se han podido determinar y se han podido desarrollar diversas maneras de poder lidiar con la infección. Y no solamente con la infección, no solamente con el VIH, sino con muchas enfermedades más. Entonces, la capacidad que tiene una persona de poder participar en ellas se va a basar siempre en la información que se le brinde, ¿no? En la información que se le brinde durante todo el proceso. Y mencionar y siempre resaltar que no hay impedimento como para poder participar en este tipo de procedimientos. La edad no es un impedimento. Sabemos bien que hay ciertas políticas que se manejan respecto a si hay enfermedades preexistentes o de repente si hay otros temas que de repente puedan modificar o puedan afectar la participación de la persona en los ensayos clínicos. Pero claro, cada caso es un caso distinto. Y lo importante de saber en la participación en los ensayos clínicos es que gracias a estos, porque existen distintos procedimientos que hoy en día permiten una buena calidad de vida a todas aquellas personas con VIH en distintos rangos de edades, ¿no? Algo que también quiero resaltar es que el proceso participativo siempre debe ser transparente y tiene que estar dotado de una implementación empática con la situación de cada persona y tiene que contar con un seguimiento que involucre a todas las partes, ya sea a nivel médicos, a nivel personal sanitario, a nivel personal de soporte de las personas que intervienen en este tipo de ensayos. Y bueno, esto era lo que también quería mencionar respecto a la participación activa de las personas en los ensayos clínicos y también mencionar que la participación también radica justamente en lo que mencioné en un inicio, ¿no? La existencia de entidades o asociaciones que representan al colectivo en sí, que pueden trasladar ciertas demandas o ciertas inquietudes, ciertas situaciones por resolver ante la administración del Estado. Sabemos que hoy en día, lamentablemente, a veces las barreras burocráticas de la administración del Estado son muy densas o no permiten de alguna manera que las personas de a pie, las personas como nosotros, podamos decir, mire, ¿sabe qué? Voy al gobierno porque necesito un tema de derechos o necesito que se promulgue una ley o en fin. Entonces, de alguna manera, estas organizaciones representativas generan esa incidencia política, generan ese seguimiento frente a la administración del Estado y al final también son formadas por personas con VIH y también son formadas por personas que trabajan para reforzar el conocimiento, como lo hace ahora GTT, el conocimiento, la información necesaria para saber que estos derechos son derechos humanos siempre
y que siempre van a estar regulados para que no se vean vulnerados y estar siempre protegidos. Por ahí creo que vi alguna pregunta, alguna consulta. Hola, de nuevo yo. Mira, mi pregunta, ¿estos ensayos clínicos que tú comentas ahí son voluntarios? O sea, ¿las personas se ofrecen voluntariamente a tener esos ensayos con ellas? ¿O cómo les llega esa información? Sí, justamente a eso me refería con el tema de la información, ¿no? Nadie puede imponerte participar en un ensayo clínico. Y el solo hecho de participar implica de que debes tener toda la información necesaria, todo lo que implica este procedimiento, los métodos que se van a utilizar y todo justamente lo que necesita uno saber para tener la tranquilidad de que este tipo de procesos a la larga no van a afectar, bueno, esa es la idea, que no afectan y en verdad no tienen por qué hacerlo porque el objetivo final es buscar un beneficio no solamente propio, sino beneficio a un nivel global, ¿no? Pero básicamente es eso, nadie te lo puede imponer y para poder participar siempre tienes que contar con la información necesaria, incluso uno mismo solicitarla. Ok, sí, yo diría que también pues al ser uno tener como unos derechos de saber si se somete a estos ensayos clínicos, para no tener una responsabilidad de palabra. Sí, yo quiero participar con algo como esto, porque igual voy a aportar mucho y van a poder comprobar si cumple con lo que ellos buscan o realmente no. Entonces, sí. Bueno, gracias, esa era mi pregunta. Sí, perdona. Sí, que también está relacionado con lo que habíamos hablado antes, con los consentimientos informados. Participar en un ensayo es un ejemplo clarísimo de que tiene que haber un consentimiento informado en el que tú tienes que saber qué riesgos corres por participar y qué beneficios. A nosotros a veces nos llegan consultas que es probablemente un determinado perfil en la que quieren participar. Como tú dices, no quiero colaborar. Y no solo quiero colaborar, sino que determinadas intervenciones, si son buenas o positivas, yo voy a ser el primero en beneficiarme de ellas, ¿no? Pero muchos casos, si es un ensayo clínico, sobre todo depende qué fase del ensayo es, que también es información, implica que se sabe más o menos de qué riesgos hay, con lo cual participar en un ensayo clínico es algo muy noble y que puede contribuir a avanzar la ciencia, puedes beneficiarte tú a nivel personal, pero siempre, como te ha dicho Stephanie, te tienen que informar de qué riesgos tienes y en todo caso tiene que darte claro que en cualquier momento puedes abandonarlo. Okay. Gracias. Gracias. ¿Sigo con la presentación? Sí. Sí, gracias. Bueno, eso era de alguna manera lo que quería más que todo dejar claro en cuanto a conceptos, ¿no? La participación, como ya lo mencioné, radica en tema de a nivel comunidad, a nivel políticas públicas, a nivel de ensayos clínicos, como bien lo mencioné, y también esa participación se ve reflejada en la acción, en la toma de acción de estas entidades o asociaciones representativas que se puede representar en foros, en plataformas, en ONGs, en redes, asociaciones, fundaciones. Y también recalcando lo que mencionaba Miguel, es que efectivamente la participación no es que, bueno, ok, yo tengo derechos a tal cosa, sí, efectivamente, pero justamente hoy en día lo que nos toca es hacer esa incidencia, hacernos presentes, que esa representatividad se normalice y digamos, bueno, sí, yo me veo afectado de tal manera, pero voy a luchar no solamente por mí, sino por un colectivo que de alguna manera pasa o las dificultades que uno puede pasar dentro de un grupo vulnerable. Y bueno, más que todo para concluir eso, la participación es un derecho humano, la participación se ve reflejada en distintos ámbitos de vida y esto va muy ligado al derecho de información. Si no tenemos la información necesaria, suficiente para poder dar un plan de acción,
nuestra participación no se va a tornar, como bien dice Miguel, activa, sino una participación pasiva. Y lo que acá queremos es siempre generar un tema de cambio en pro de todos. Gracias. Gracias, Stephanie. Y bueno, antes de ir a la parte de preguntas, si hay alguna todavía, de nuevo he escogido otro pequeño testimonio que nos han hecho llegar, ¿no? Relacionado con la importancia o que esta persona otorga tanto a la información como a la participación, ¿no? Habla una persona con VIH y está hablando de que para actualizarse sobre la infección, pues en su caso, gracias a su mejor amigo seropositivo con un año más de experiencia y que está actualizado en distintos avances, es gracias a cómo pudo hacerlo, ¿no? Así es como llegamos a la consulta con una batería de preguntas, dudas, también para que capten que estamos involucrados y exigir que nos hagan partícipes de las decisiones que haya que adoptar. Es un poco un testimonio, una visión que aúna un poquito las dos cosas que estábamos viendo, ¿no? El derecho a la información y a la participación, que están muy ligados. Quiero que me informes de lo que pasa porque también quiero participar. Y es así como debe entenderse la atención a las personas, ¿no? Como una atención centrada en sus necesidades y valorando lo que necesitan de una forma individualizada. Y bueno, aquí llegamos a la parte si hay preguntas. ¿Alguna pregunta más? Aunque bueno, ya surgieron en las secciones correspondientes. Bueno, Pues nada. si no hay nada más, bueno, aprovecho para recordar que el siguiente webinar de este programa será en octubre. Perdona, Miguel, Paz Sí. tiene una pregunta. Disculpa, sí. Hola, buenas tardes. Soy Paz, soy técnica de la Asociación a la Salud y Sexualitats y también soy usuaria de la asociación. Quería preguntar si estos ejemplos que habéis puesto de las entidades que se considerarían representativas, ¿no?, para poder actuar en caso de ver vulnerados los derechos, por ejemplo, si podéis poner algún ejemplo concreto, no sé hasta qué nivel, por ejemplo, entiendo que CESIDA sería una asociación con capacidad de actuar, pero por ejemplo una asociación que estamos en el ámbito autonómico también podríamos actuar si viéramos vulneración de derechos a este nivel. ¿Contesto yo si queréis o Stephanie, que prefieres contestar? ¿Contesto yo? Vale. Hola Paz, ¿cómo estás? No sé si... Hola, Paulina. Sí. Bien, Aprovecho y me uno a la pregunta de Paz y a lo que ella ha preguntado es, además, ¿qué necesitamos las ONGs? Es decir, ¿qué tengo que recabar a la hora de actuar? ¿Simplemente que alguien venga o tengo que pedir o qué requisitos o como decíamos, todavía no está claro, ¿no? Perdón. Vale. Bueno, pues son preguntas muy interesantes. Paz, te comento a ti primero. En el artículo 29 de la Ley 15/2022, ¿vale?, la que nos ha explicado Stephanie, se señala cuáles son las cuestiones que se tienen que tener en cuenta para que una organización, una asociación, una fundación, una plataforma representativa pueda tener legitimación, ¿vale?, a la hora de poder actuar, ¿vale?, a nivel legal. Y la ley en este sentido dice, primero, que estas entidades se hubieran constituido legalmente al menos 2 años, ¿vale?, antes de la iniciación de un proceso judicial, ¿vale? Y que vengan ejerciendo de una forma activa actividades que tengan como fines los previstos en sus estatutos, ¿vale? Salvo que ejerciten acciones administrativas o judiciales entre los miembros que integren esa entidad, ¿vale?
Y luego dice también la ley, además, ¿vale? Además de que hayan sido constituidas legalmente al menos 2 años antes, dice que en los estatutos, ¿vale?, de esas entidades desarrollen su actividad en el ámbito estatal, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, o bien en un ámbito territorial que resulte afectado por la posible situación de discriminación, ¿vale? O sea, ¿se refiere a entidades de ámbito estatal? Sí, pero si la situación que se está produciendo, la situación de discriminación que se está produciendo se está llevando a cabo o ha sido realizada en un ámbito territorial concreto, no habría problema para que esa entidad pudiera ejercer acciones judiciales, ¿vale? O sea que si puede ser una entidad a nivel autonómica, pues no habría problema en este caso, ¿vale? Eso es lo que señala Vale. la normativa. De todas formas, Paz, ya sabes que si tienes pues, cualquier duda, cualquier cosa, ya sabes que puedes acudir a Vale. nosotros. Gracias. Nada. Sí, sí, me ha aclarado porque no lo tenía muy claro. No sabía si tenía que ser de ámbito estatal y bueno, y si luego había, aparte de estos 2 años y tal, si había alguna otra condición más o requisito, pero bueno, son estos 2 requisitos. Claro, Está. es que en principio la normativa es muy clara con esto. Como se refiere solamente a situaciones de discriminación, pues sí que establece estas cuestiones, pero vamos, entiendo yo también que en un ámbito estatal pues quizás tendría más incidencia, ¿no? Pero bueno, ello no obsta a que a nivel autonómico o incluso local pues las entidades puedan ejercer también acciones judiciales. Vale, gracias, Paulina. Nada. Miguel, repíteme porfa la pregunta. Sí, era, si no recuerdo mal, era qué tenemos que hacer las ONGs. Es decir, hablas de casos de discriminación. Por un lado, yo puedo suponer, tengo que discernir si ha sido un caso de discriminación o que tengo que recabar más información, o cómo lo tengo que hacer para yo poder proceder, o simplemente con el testimonio de esta persona yo ya tengo, o sea, una organización que cumpla los requisitos ya tendría que hacer algo. Es decir, si legalmente te obliga a hacer algún tipo de averiguación o de algo. Sí, bueno, lo recomendable, obviamente, desde la parte jurídica es recabar cuantas más pruebas mejor, ¿no? Para tener ese respaldo. De todas formas, aunque la ley menciona que las entidades pueden tener no la capacidad para ejercer acciones judiciales o están legitimadas para ello, lo recomendable es recibir también un buen asesoramiento, no solamente que sea un criterio propio de las entidades, sino que también puedan ser asesoradas pues, por profesionales jurídicos, ¿no? Para llevar a cabo esa acción lo mejor posible. Perfecto, gracias. Nada. La verdad es que este artículo es muy interesante porque, pues eso, por fin reconoce que las entidades pueden tener un lugar a la hora de defender los derechos de las personas a nivel colectivo, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo más con respecto a esto. Pues nada, si no hay más preguntas, Miguel, tú has puesto antes las fechas de los próximos webinars, ¿verdad? Perdón, que no tenía voz. Sí. Estos son, este es el calendario que estamos siguiendo. Lo estáis viendo, ¿no? Sí. El de hoy es el 29 de junio y normalmente estábamos haciéndolos cada mes, cada 2 meses, y ahora con la pausa de agosto, vamos, la siguiente será en octubre y la última en noviembre, ¿vale? O sea, estas 2 serán un poco más consecutivas. No os los perdáis porque van a ser muy interesantes. Ay, perdón.
Y nada, muchas gracias a todas las personas. Toda la información que se genere, tanto en este webinar como en otro, será puesto a disposición de quien quiera consultarla. Si alguien quiere hacernos una pregunta a nosotros, a Clínica Legal, estamos completamente abiertos y nada más. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias.